Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo está, Mije? Buenas tardes. buenas tardes. Como es ya su conocimiento, pues no tuvimos la hora que habíamos quedado. Tenemos que quedar de acuerdo un poquito mejor para ver alguna hora entre la semana en que podamos todos, para que estén presentes también ustedes durante la clase. Ok, listo. Eh, bueno, la clase pasada hemos estado viendo ya durante ya algunas clases, más bien dicho, las pérdidas del preesfuerzo debido a múltiples factores, ¿no? Entonces, la clase pasada en particular habíamos visto las pérdidas debido a aplicación de cargas. A estos se les conoce como debidas a flexión o también se les conoce como acortamiento elástico por cargas, ¿no? Recuerden que tenemos un acortamiento elástico debido a la transferencia del preesfuerzo hacia el hormigón, ¿no? En forma de compresión. Entonces ahí tenemos una pérdida por acortamiento elástico. Y esta flexión también origina más o menos el mismo efecto cuando nosotros aplicamos cargas a nuestro elemento. Puede ser también incluida la carga del peso propio, también es una de las variantes aquí que produce flexión. Y también, obviamente, las cargas externas que se introducen en el elemento. Entonces, habíamos discutido acerca de, dependerá que nosotros podamos tener en un determinado tendón, podamos tener pérdidas o ganancias. Sí, tenemos diferentes niveles de tendones en la sección, ¿no? Porque ustedes saben, por ejemplo, en la flexión, cuando están las cargas generalmente ubicadas hacia abajo, las cargas gravitacionales, tenemos compresión en las fibras superiores y tracción en las fibras inferiores. Entonces, si tenemos tracción en las fibras inferiores, esto va a ayudar a que el cable siga en su posición de preesfuerzo, que siga teniendo tensión. Al contrario, si un cable está ubicado en la zona de compresión, esto hace que se pierda la tensión que tiene el cable. Para algo más general, pues ubicamos el centroide de todos los cables. Con respecto a ese, definimos si estamos teniendo pérdidas o ganancias, ¿no? Para tener un valor más o menos promedio en la sección. Y además, algo también importante en estas pérdidas era que únicamente se dan en elementos cuyo tendón está no adherido, no presenta adherencia. Aquí tenemos una redistribución de la deformación en el hormigón cuando hay flexión. Entonces ahí tenemos pérdida. Pero cuando el tendón ya está adherido, cuando se produce flexión, obviamente sí hay un cambio de esfuerzos, pero a nivel de sección, ¿ok? No en todo es un efecto más bien local, en el que no se producen pérdidas por flexión. Entonces simplemente cuando tenemos un tendón que no está adherido, se produce este tipo de pérdidas, ¿no? Ya lo habíamos discutido también en un ejemplo. Lo importante aquí es saber diferenciar si está adherido o no adherido y ahí se hace el cálculo, ¿no? Generalmente, como nosotros aplicamos las cargas externas, por ejemplo, en poste tensado, ¿no? Aplicamos las cargas externas una vez que ya hemos inyectado en el ducto, pues no aplicaría esto, pero en elementos postensados en los que se deja el ducto libre, únicamente se hace un tratamiento en el acero, se le engrasa para prevenir que se corroa. Aquí en ese tipo de elementos, pues sí vamos a tener estas pérdidas. ¿Okay? Y en pérdidas, otro tipo de pérdidas, que ya estas son las últimas que veremos, son las pérdidas por fricción. Y habíamos dicho que la fricción
se va a generar entre la interfaz que se tiene entre la superficie que está rondando el tendón. Entonces, de aquí va a depender de que, por ejemplo, en secciones pretensadas tenemos un contacto directo del cable con el hormigón, entonces tendremos que determinar ese coeficiente de rozamiento entre estos dos materiales. En elementos postensados tenemos el ducto y si inyectamos la lechada sería este rozamiento que existe entre la lechada y el ducto. Y en el caso de que, obviamente, justamente cuando se realiza el tensado, todavía no tenemos inyección. Entonces, ahí es cuando se produce la fricción cuando todavía no está inyectado. Entonces, aquí ya viene, ¿qué concepto? Que deberíamos medir el coeficiente de rozamiento entre el cable y el ducto, porque ahí es cuando se genera esta fricción. Yo estoy, por ejemplo, en un elemento post-tensado, acabo de hormigonar, obviamente los ductos ya están dentro de la sección, más bien del elemento, y yo procedo ya después de un tiempo con el que ya ha endurecido el hormigón, procedo a tensar los cables. Entonces, cuando tenso yo el cable, ahí se produce una fricción entre el ducto y el cable. Ahora, habíamos dicho que hay dos efectos aquí. Uno es por la longitud y el otro es por la curvatura. El de longitud lo introducimos este efecto porque habíamos dicho que hay una introducción no intencional de una curvatura, ya cuando hablamos de casos reales, en casos prácticos, ¿no? Que, por ejemplo, digamos que tenemos un cable que yo he diseñado para que sea recto, ¿ok? Si yo he diseñado ese cable para que sea recto, eso es en la teoría. Y en la práctica va a ser un poco difícil que el cable quede completamente alineado, aun si nosotros lo hacemos eh, trazamos los ductos de los cables con ayuda de equipo topográfico, ¿no? Que puede ser también una opción. Pese a esto, pues siempre va a haber algún tipo de irregularidad. No vamos a tener el ducto completamente recto. Entonces, debido a esto es que se originan estas fuerzas de fricción porque se entiende que el cable, pese a que esté recto, va a estar rozándose en la superficie del ducto. ¿Ok? Entonces, a este también se le llama el efecto oscilante del ducto. Y el otro efecto es de la curvatura que sí está inducida, la curvatura que yo he introducido intencionalmente en mi diseño, porque habrá ciertas partes que necesiten que yo tenga el cable en una parte superior y otras partes, como por ejemplo en el centro de un vano simplemente apoyado, pues necesito que el centro tenga los cables en la parte inferior para que tomen también esa flexión, me ayuden a resistir la flexión que se produce aquí. Entonces, va a haber diferentes tipos de formas de curvaturas que tenga el cable a lo largo de todo el elemento. Y es aquí que obviamente cuando ustedes imagínense que el cable tiene su curvatura, yo jalo el cable al momento de post-tensar y se va a estar rozando, ¿no? En todas las curvaturas va a estar rozándose el cable. Entonces, por ejemplo, si yo jalo desde esta parte de acá, el cable va a rozarse en esta primera curvatura en la parte de arriba, ¿no? En esta otra curvatura va en la parte de abajo, aquí en la parte de arriba, ¿no? Entonces va justamente en estas partes de curvaturas va a estarse rozando y tenemos que determinar este efecto del rozamiento, cómo afecta en las pérdidas. Habíamos deducido las expresiones que nos permiten determinar las pérdidas en base a un elemento diferencial de cable, ¿no? Y también en base a este, pues habíamos dicho, si el efecto de curvatura es el coeficiente de fricción por
el giro que tiene el cable, el cambio de curvatura, eso lo vamos a trasladar también al efecto de longitud, y en el efecto de longitud lo reemplazamos con KL, ¿no? Y recordemos que los coeficientes el coeficiente de fricción y el factor K vienen dados ya por experimentación, ¿no? Un poco. Y después habíamos hecho una simplificación, ya no tomamos un elemento diferencial, sino ya más bien un elemento que tiene dimensiones más grandes, considerando que la pérdida entre el punto inicial de aplicación del preesfuerzo con el gato y el punto final, entre estos dos puntos no hay una variación más allá del 20%. ¿Ok? Entonces podemos asumir que vamos a quitarle aquí un poco las cosas logarítmicas y tal, y solo nos quedamos con la simplificación de las fuerzas como tales. Y habíamos estado trabajando en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio que nos pedía que determinemos el porcentaje de pérdida de preesfuerzo en el centro de la viga. ¿Por qué en el centro? Porque aquí se van a producir las mayores pérdidas. Mientras yo avance más, aquí se supone que en el extremo A y en el otro extremo de acá se aplicó la fuerza de tensado con el gato, yo entre más avanzo con la longitud voy a tener mayores pérdidas. Si yo mido la pérdida en B, va a ser una pérdida menor que la que yo mido en E. ¿Ok? Ese es también el efecto de la longitud. Y en primera instancia habíamos calculado la pérdida aproximada en toda la longitud desde el punto A hasta el centro. ¿Ok? Entonces, había aquí lo que utilizamos era la fórmula simplificada, suponiendo que no tenemos una pérdida más allá del 20%. Y lo que tuvimos en cuenta aquí es la longitud total, que era 21,32, y la variación total de todas las curvaturas que estén dentro de este tramo. Entonces, en especial, habíamos visto que tenemos dos curvaturas aquí. Es la curvatura que se genera entre el tramo BC y entre el tramo BE. Tenemos dos curvaturas aquí, entonces las sumamos para ver este efecto también de la curvatura, ¿no? Esa es una primera aproximación, nos salió 16,2. Ahora, estábamos trabajando en la otra, en la que es más exacta. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por tramos. En la primera, yo no estoy tomando en cuenta la reducción gradual del esfuerzo que hay desde A hasta E. Únicamente estoy tomando una sola longitud, no estoy viendo el cambio progresivo que va teniendo la pérdida cuando voy de segmento en segmento. ¿Ok? Y aquí sí lo vamos a ver, pero vamos a utilizar la misma expresión simplificada, ¿no? Pero ahora esta expresión simplificada la utilizamos de tramo a tramo. Entonces aquí nos habíamos quedado en KL. Por favor, si me ayudan con K por L. Cero punto cero veinte, ¿qué? 0,020, ¿ok? Mu por teta, ¿cuánto sería? 0,4 por 0,167. Recordemos que esto es todo en radianes, ¿no? Los ángulos. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto da, por favor?
0.0668 Inge. Ya, 0.0668, 0.67, ¿no? Estamos trabajando en ángulos y en estos factores con 3 decimales, ¿ok? Y de aquí, ¿cuánto sería KL más mu por teta? 0,087. Ya. 87. Entonces aquí comenzamos, ojo que estamos ya en el segundo tramo, y en el segundo tramo ya tenemos el arrastre de pérdida que viene del segmento AB. ¿Ok? Entonces, nuestro inicial sería el final del anterior segmento. Entonces, aquí sería 0.986 por F1. ¿Ok? Y aquí entonces, ¿cuánto sería la, el preesfuerzo final? ¿No? Me dicen 0.901. ¿No? ¿Sí? Ahora vamos al siguiente. Tenemos el tramo CD. Voy a poner una longitud de 5, a ver, CD 533, ¿sí? Y la variación del ángulo en el tramo CD no la tenemos, ¿no? Venimos ahí con un tramo que está recto, ¿no? De CAD, inclinado pero recto. Listo, entonces aquí sería 0. Y tenemos K por L. ¿Cuánto sería aquí K por L? Cero punto cero catorce. Es la misma del tramo de arriba, ¿no? Aquí es 0 porque no tenemos variación en el ángulo, en la curvatura. Tenemos K por L que vendría a ser el mismo porque tenemos mismo, a ver, K por L más mu por teta. Vendría a ser el mismo del tramo AB, ¿no? Tenemos la misma condición. Entonces tenemos 0.014. Y nuestro F inicial sería con el cual terminamos en el anterior tramo, 901 F1. ¿Cuánto me quedaría en este tramo? Ya en el punto D, ¿con cuánto llego de preesfuerzo? 0.889 por F1. Gracias. Y por último, voy al tramo DE. El tramo DE me dice 3.04. Variación, si tiene una curvatura en E, ya llegamos con una curvatura en E, tenemos una pendiente horizontal, que este es igual a 0.1, ¿no? Lo vemos aquí. Entonces tenemos K por L, ¿cuánto sería? 0.0079. Sería 0.008 entonces, ¿ok? Ya, mu por teta, ¿cuánto sería?
Bueno, aquí está sencillo, ¿no? 0.040, ¿no? Porque es 0.1 por 0.4. ¿Ya? ¿Cuál sería la suma de KL más mu por teta? También está fácil, ¿no? 0.048. Ujú, ya. 0.48. F inicial aquí sería el 0.889 por F1. Y entonces, ¿cuánto me queda en el punto E? 0.846. Ya, gracias. Gracias también, Patricia, que me está ayudando, Mari también. Al 0.846 F1. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros terminamos en el tramo y este es el valor que yo tendría de preesfuerzo en el punto E, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿Cómo yo determinaría aquí la pérdida? Está fácil, ¿no? ¿Cuál sería la pérdida aquí? Sería esto, ¿no? Solo nos faltaría el valor del preesfuerzo inicial y ya tendríamos nosotros el valor. Pero en este caso, en el ejercicio no nos han dado, pero podemos expresarlo en términos de porcentaje. ¿Cuál sería ese porcentaje? ¿15%? Ya, 15%. Entonces sería 1 menos 0.846, ¿no? Que entonces tengo yo aquí una pérdida del 15%. ¿Ok? Veamos con el valor. Entonces, este como una aproximación me da un valor más alto de la pérdida que yo calculo con un análisis un poco más refinado, ¿no? En el que ya tomo en cuenta que cada segmento va a ir teniendo su pérdida y lo tomo en cuenta en el cálculo del siguiente segmento. ¿Sí? Listo. Y ahora hagamos una tercera solución. Una tercera solución en el que vamos a decirle que es mucho más exacta. Estoy poniendo entre comillas esto para darle un poco de énfasis en el que vamos nosotros haciendo un cálculo, ¿no? En base a la teoría que nosotros dedujimos, pero tomando en cuenta ciertos factores que nosotros hicimos en las consideraciones para la simplificación. Entonces, hasta aquí, hasta la parte 1 y 2, hemos considerado todo con esta simplificación en el que yo digo, pues no voy a tener una variación más allá del 20%, y está correcto porque incluso ustedes ven que me sale 16,2, 15, entonces estoy dentro de los valores que me dice la simplificación, puedo adoptar esto para hacer rápidamente el cálculo. Incluso si ustedes pues, les preguntan, a ver, una idea de la pérdida por fricción en este tramo, ustedes rápidamente pues, tomarían más bien esta primera aproximación y dirían pues más o menos 16% o un poquito menos, ¿no? Ya, ahora hagamos la mucho más exacta, entre comillas. Entonces aquí vamos a usar esta expresión, ¿no? Que F2 va a ser igual a F1
por el exponencial de menos mu por teta menos k por L, ¿no? Es el que habíamos definido en primera instancia, con el elemento diferencial, ¿no? Entonces, a ver, por acá lo teníamos. Ok, en el recuadro morado. Lo tenemos, ¿sí? Es este. Ok, entonces vamos. Ok, segmento. Hemos puesto aquí. Yo podría volver a hacer la misma tablita, ¿no? Aumentando tal vez una columna, pero ya que ya hicimos todo este cálculo aquí, simplemente voy a simplificar la tabla y voy a poner ya directamente el exponencial de menos un teta menos KL. ¿Ok? Y aquí ya simplemente me quedaría F inicial y el F final, ¿no? Tengo el segmento AB, tengo el segmento BC, CD y DE. Okay. Listo. Entonces, fijémonos que ya tenemos el KL más mu por teta. Ya tenemos este coeficiente, lo tenemos en tenemos aquí, ¿no? Tenemos esta expresión. Únicamente tendríamos que poner la negativa porque quedaría menos, entre paréntesis, mu por teta más k por L, que es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ustedes me imagino que ya lo tienen en sus apuntes. Por favor, si me dictan los valores, solo tienen que poner el exponencial, ¿no? Y poner el signo menos delante del valor. ¿Cuál sería AB? 0.986. Me dice, ¿no? Por favor, sí. Me confirman. 0.986. Ya, entonces me quedaría el F inicial, pues en el primer tramo es F1, en el punto A, más bien dicho, es F1. Y como termino en el punto B, sería que sería F2. ¿Cuánto sería? Lo mismo, ¿no? No solamente la multiplicación, ¿no? 0.986 por F1. ¿Ok? Ahora, del segundo tramo, por favor, ¿cuánto sería el exponencial? 0.917. Gracias, 0.917. Tengo el final en B, es el inicial en B mismo. Para el siguiente tramo, 98.6F1. ¿Y aquí cuánto sería? 0.94 F1. Ya, gracias. 904 F1. Ok. Siguiente tramo, ¿cuánto sería el exponencial? El
exponencial de menos 0.014. 0.986. Ya es lo mismo que el tramo AB, ¿no? 98.6. Aquí me queda 0.904 de F1. ¿Y qué me queda de final en el punto D? Me dicen 0.892. Sí, Inge, 0.892 F1. 0.892 F1. Gracias. Y para el tramo DE, ¿cuál sería el exponencial de menos 0.048? 0.953. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos el inicial con el que terminamos. 92 F1. ¿Y con cuánto terminamos en el punto E? 0.85 de F1. Punto 85, 0, ¿no? Listo. Entonces, pues yo podría determinar la pérdida delta Fs, delta Fs, nada más. Podría especificar aquí algo como fricción, ¿no? Pero bueno, igual a F1 menos 0.850 F1. ¿Ok? Y aquí tendríamos en porcentaje cuánto. Sería 15, ¿no? Queda el Sí, 15. Inge, 15. Listo. Bueno, si tomáramos tal vez un poco más de decimales en los cálculos, ¿no? Tal vez aquí, a ver, sería exactamente 1 menos 0.846, me queda 15.4, ¿no? 15.4%. Y acá sí me queda 15 exactamente, ¿no? Entonces, al hacer una evaluación un poco más exacta con la derivación de las expresiones a través de un diferencial, y si lo hacemos todavía más por tramos, tomando en cuenta cada variación en la curvatura de los segmentos, entonces hacemos un cálculo más refinado y por ende tenemos menor valor de pérdida. Entonces comenzamos con una aproximación que es bastante buena, ¿no? 16%. Y terminamos con una que ya es más refinada del 15%. Así es una variación de 1%, podría ser 1.5% por ahí, pero que nos podría dar una idea si estamos nosotros por buen camino ya después cuando queramos hacer el refinamiento. ¿Ok? Entonces, pues bueno, un ejercicio más o menos así podría ir en el examen en el que ustedes tienen que hacer el cálculo de pérdidas, tienen que leer adecuadamente los enunciados, que se den todos los datos que se les dé para el ejercicio. Y pues ustedes ven que no es nada complicado. Se les pide un resultado aproximado. Lean también qué se les pide. Por ejemplo, si se les pidiera un cálculo aproximado, pero les dijera utilicen la deducción con un elemento diferencial, entonces ustedes no podrían utilizar simplemente esta expresión, ¿no? Ustedes tendrían que utilizar la que tenemos aquí. Ok, de hecho, a ver, por favor calculen de forma aproximada, es decir, tomando en cuenta toda la longitud de hasta la mitad del vano, calcúlenla con esta expresión diferencial. ¿Cuánto les da en pérdida? A ver, les espero un minutito.
A ver, les estaba pidiendo que calculen de manera aproximada la pérdida tomando en cuenta toda la longitud desde A hasta E, pero con la expresión diferencial, ¿no? El primer ejercicio lo habíamos hecho con la simplificación. Ahora ustedes háganlo con la exponencial, con esta que vemos en morado. Solo tienen que poner una cosa en la calculadora y ya están calculados. ¿Cuánto les sale? Por favor, les pido un poco de razonamiento. Esto es algo muy, muy simple. Es un paso en la calculadora. No tienen que estar haciendo el cálculo de la vida. Incluso les estoy dejando en la diapositiva que les sirve a ustedes para realizar ese cálculo. Uno, por favor. Veo que los conceptos aquí no están claros. Por favor, no esperen solo copiar lo que se les da en la clase y no siempre van a hacer ejercicios conmigo. Ustedes también tienen que realizar ejercicios por cuenta de ustedes, ¿no? Volver a hacer los ejercicios que hacemos en clase sin ver el procedimiento, solo vean la teoría, revísenlos de nuevo, háganlos de nuevo y comparen a ver si les sale lo mismo que nos salió en clase. E incluso yo tomo en cuenta los valores que ustedes me dictan, que tal vez, no sé, yo no hago la comprobación en ese momento, si es que tal vez algún compañero hizo un mal cálculo, me dictó mal y ya no sale un valor diferente al que debía ser. Entonces, a ver, voy a repetirles porque parece que no nos quedó claro. A ver, hicimos la deducción de la expresión que nos permite determinar las pérdidas para un elemento diferencial, ¿no? Entonces, hicimos todo el camino, dijimos que N va a ser esta fuerza perpendicular justamente en la zona de la curvatura que se genera por la tensión en el cable. ¿Ok?
Entonces, esta fricción que se genera en el cable, nosotros conocemos ya desde física, la fricción va a ser igual a un coeficiente de fricción por la normal de la superficie de fricción, de esta fuerza de fricción. Esta normal es n, ¿no? Y como estamos trabajando en un elemento diferencial, pues habíamos aplicado límites de integración, las leyes de la integración, todo, y lo que obtuvimos es de esta expresión que estaba señalada en el recuadro rojo. ¿Ok? Nada de misterio, todo muy sencillo. Y lo mismo, habíamos aplicado el mismo concepto de curvatura para la longitud. Entonces simplemente hicimos un cambio aquí de términos y en lugar de mu por teta habíamos cambiado K por L. Nada más, lo que me da el efecto de longitud. Entonces acá en esta diapositiva tengo el efecto de curvatura y acá tengo el efecto de longitud en rojo. Como ambos efectos son combinados, porque como dijimos, uno introduce la curvatura no intencional, es decir, ya para efectos constructivos no siempre está perfecto, la una. Y la otra es que sí tiene curvatura mi cable, mi curvatura intencional con la que yo diseñé mi cable. Entonces, tengo que unir estos dos efectos. ¿Cómo lo hago? Con la suma de estos dos. Entonces, cuando hago yo la suma, va a salir esto. Y aplicando otra vez la integración, pues ya tenemos la expresión que está en el recuadro. Si queremos hablar de esfuerzos unitarios, simplemente si conocemos el área, ya podríamos obtenerlos, ¿no? No pasa nada, es lo mismo. Ahora, habíamos hecho la simplificación de este elemento diferencial en un elemento ya que tiene una longitud L, como ustedes ven aquí en el gráfico superior. Vemos que tiene una longitud L y ya no es un elemento diferencial. ¿Por qué lo aplico así? Porque cuando yo tengo pérdidas menores del 20%, pues puedo asumir que ya voy a trabajar con longitudes más grandes y no voy a tener tanto un rango de error alto, ¿ok? Entonces es exactamente lo mismo, voy a tener igual aquí la fuerza normal a la fricción, es exactamente lo mismo. ¿De qué nos deshacemos aquí? Es de la integración que hacemos en el paso previo, ¿no? Si nos deshacemos de esta integración, me queda una expresión más simplificada en el que ya no aquí ustedes ven que ya no me aparece el exponencial. Y con efectos combinados me queda la expresión que ustedes ven en rojo, ¿ok? Chulas, ¿ustedes votaron ahí? ¿Ustedes votaron eso? Y ya bueno, para el ejercicio, en la primera parte habíamos realizado la solución aproximada, pero utilizando también la simplificación en el ejercicio. La simplificación diciendo que vamos a asumir que vamos a tener pérdidas menores al 20%. ¿Ok? Entonces ya no tenemos elementos diferenciales, sino ya tenemos un tramo de longitud L, ¿no? Del cable. ¿Listo? Entonces aquí habíamos dicho que en esta primera aproximación tenemos que la pérdida, ¿no? F2 menos F1 sobre F1 es igual a menos K por L menos mu por teta. ¿Ok? Entonces aquí L va a ser la longitud de estudio, la longitud total, no estoy separando por tramos, y teta es la sumatoria de todos los cambios en la curvatura del cable, cambios intencionales. Entonces, lo que yo les estaba pidiendo, que en lugar de utilizar esta expresión simplificada, utilicen la expresión que habíamos deducido con el elemento diferencial, pero aplicado con toda la longitud. Entonces, ¿cómo sería? En un paso.
Ninguno. Inge, sería elevándole al exponencial considerando toda la longitud. Ya, ¿cómo sería? Entonces, Eh, Ahí sería 46,62 metros de la longitud total y teta sería la sumatoria de cada giro en cada tramo. estamos viendo de tramo a E, ¿no? No era de toda la longitud. Sí, de la longitud hasta el centro. Hasta el Porque, centro nomás. sí. Acá me dice que se tensará un tendón curvo desde ambos extremos. Entonces yo voy a tener un gato aquí tensando el cable y otro gato acá tensando el cable, lo que provoca que en E yo tenga las máximas pérdidas por fricción, ¿no? Recordemos que desde el gato hasta acá, desde el punto el más alejado, sería el punto de la mitad, desde el otro lado sería el punto de la mitad. Eso es lo que tiene más pérdidas, ¿no? Si tuviéramos que el cable está tensado de un solo lado, digamos desde el lado izquierdo, el punto que tendría mayor pérdidas sería este de acá del extremo derecho. Entonces, ¿cuánto sería? Creo que ya me van a quedar debiendo un punto de participación, ¿no? No un más uno, sino un menos uno, ¿no? A ver, incluso los estoy poniendo en la diapositiva, a ver, Inge, saldría 0,85. ya, ¿por qué? La exponencial elevado a la menos la sumatoria de todas las KL más U por teta, Ya, que sale 0,16, 2, 3. ya. Tenemos esta expresión, ¿no? Que es F2 es igual a F1 exponencial y los dos efectos, ¿no? Entonces, lo que yo les estoy pidiendo es que utilizando esta expresión, que es más exacta, la utilicen, pero con todo el efecto de toda la longitud, lo que vendría a ser una combinación entre una respuesta aproximada, porque estoy utilizando toda la longitud sin tener en cuenta cada segmento, la pérdida que tiene cada segmento. Pero por otro lado, les estoy pidiendo que utilicen la formulación que es más exacta, ¿no? Es una combinación de los dos. Entonces aquí, menos K por L menos mu por teta. Y aquí ya habíamos calculado, fíjense ustedes, menos K por L menos mu por teta, porque aquí estamos tomando en cuenta la longitud entera, ¿no? 21,32. Y la sumatoria de los cambios de curvatura es 0,167 más 0,1 son las dos curvaturas que tenemos en el tramo AE. Entonces, nada más ustedes tenían que hacer esto. Y no sé por qué. Entonces, esto sale exponencial menos 0,162 y esto sale 0,85, entonces sale F1 por 0,85. Entonces, ¿cuánto es la pérdida? 15%. Yo no sé en dónde se perdieron. ¿Ok? Pero esa es una combinación de condiciones que yo les estoy dando para el ejercicio. Es decir, que no esperen que en el ejercicio siempre esté tal y como vemos en clase, ¿no? Listo. Bueno, después de haber visto ya todas las pérdidas,
vamos a ver en resumen, en general, todo lo que se refiere a pérdidas, las magnitudes que se esperan, en qué consiste ver ya todo, hacer el cálculo de todas las pérdidas en el elemento, ¿ok? Vamos a comenzar con un concepto simple que yo ya les había dicho en algunas clases atrás, que es el preesfuerzo efectivo o de diseño, ¿no? Conocemos al preesfuerzo efectivo, al preesfuerzo que en el que ya se han dado las pérdidas, ¿no? Es el que yo en mi diseño tomo en cuenta el preesfuerzo inicial. El preesfuerzo inicial lo puedo tomar como la atención que yo he dado con los gatos al tendón y le resto las pérdidas, entonces ese es mi preesfuerzo efectivo de diseño. Ya es el que me queda con el que yo voy a realizar todos mis cálculos. Ahora, la magnitud de las pérdidas va a depender de la base en que se mide el preesfuerzo inicial. Quiere decir esto que dependiendo de quién esté diseñando, de las consideraciones generales, porque aquí van a variar, va a depender el valor que tenga yo de preesfuerzo, pero obviamente hay que especificar desde cuándo estoy midiendo pérdidas en mi elemento. ¿Okay? Por ejemplo, primero, lo que se hace en el preesfuerzo es que yo tengo un esfuerzo máximo temporal de los gatos. Es decir, ya tengo mi elemento, aplico el preesfuerzo y generalmente este valor es un poco mayor al valor especificado de tensado. ¿Por qué se hace este esfuerzo máximo temporal de los gatos? Es simplemente al principio que se hace un tensado de mayor valor. Es para disminuir al mínimo la deformación plástica en el acero o la relajación futura que va a tener el acero, porque recordemos que la relajación va a depender del tiempo, incluso en la expresión con la cual nosotros calculamos el relajamiento en el acero, las pérdidas por relajamiento, tenemos un logaritmo en base 10 del tiempo. Entonces, la relajación depende del tiempo, porque el cable, al estar sometido a esfuerzos constantes, tiene esta relajación, o que en otras palabras conoceríamos como flujo plástico del acero. Habíamos estudiado el flujo plástico del hormigón, pero al relajamiento lo podríamos definir como flujo plástico del acero, porque está sometido a un esfuerzo permanente y el acero pues va perdiendo parte del esfuerzo que se ha inducido en un principio por este factor de relajamiento. Es por eso que yo les decía que con el tiempo se han ido usando cables de baja relajación para que no suceda estas pérdidas, ¿okay? Porque pueden ser un porcentaje alto de pérdidas. Ya, al principio se aplica, pero durante un corto periodo de tiempo, y después hay un relevo, es decir, que se baja la intensidad de este esfuerzo al esfuerzo normal de los gatos que se ha especificado en el diseño, ¿ok? El que yo he diseñado, tal vez he tomado en cuenta las pérdidas, he dicho, a ver, tienen que tensar el cable con este esfuerzo, ¿ok? Listo. Ahora, yo puedo, en la segunda fase, cuando ya está todo listo, hay una transferencia del preesfuerzo al hormigón, que decíamos en el caso del pretensado es cuando yo corto los cables, y en el caso del posttensado es cuando yo voy tensando uno a uno los cables. ¿Ok? Entonces, vamos hablando de que ya estoy teniendo pérdidas, por ejemplo, cuando yo tengo el gatito, ya tengo aquí entre este máximo esfuerzo que aplico, tiene una variación con el esfuerzo normal de los gatos, aquí ya estoy teniendo una pérdida pequeña, ¿no? Después viene el efecto de transferencia, en donde yo cuando acabo de hacer la transferencia, lo que inmediatamente voy a tener como pérdidas va a ser el anclaje, porque va a haber un ajuste ahí del preesfuerzo, del cable, ¿no? Que se intenta regresar a
a su posición original, entonces voy a tener una pérdida por anclaje, ya sea por deformación del anclaje mismo o porque hay un pequeño efecto de fricción justamente en el anclaje. Entonces podemos tener, esa es la primera pérdida que ocurre. Y aquí yo puedo tener un preesfuerzo inicial y yo voy a asumir, por ejemplo, que el esfuerzo normal de los gatos menos la pérdida por anclaje es mi preesfuerzo inicial. Es decir, que dentro de los cálculos futuros, yo estoy despreciando la pérdida por anclaje porque ya estoy poniéndole en mi resta, ¿no? Puedo restar un porcentaje del esfuerzo que primero se induce a los cables con los gatos. Le puedo restar un porcentaje, por ejemplo, puedo decir, le resto un 10% por pérdida de anclaje y ya tengo el preesfuerzo inicial. Entonces lo estoy midiendo después de que ha pasado un tipo de pérdida. ¿Okay? Y pues bueno, también a partir de la transferencia que yo hago del preesfuerzo del acero hacia el hormigón en forma de compresión, yo tengo en el caso del post-tensado, también ya se comienza a generar el acortamiento elástico gradual de tensado consecutivos, es decir, cuando yo tenso los cables de forma consecutiva, un cable con respecto a otro o un grupo de cables con respecto a otro. Y además, recordemos que si estamos hablando de un post-tensado en el que no tenemos inyección del ducto, también se genera un acortamiento por flexión elástica al ser ya sometido a cargas. Este es el proceso más o menos de cómo van ocurriendo las pérdidas en orden cronológico. ¿Ok? Repito de nuevo para que quede claro. En primera instancia, yo voy a campo, tengo mi elemento preesforzado, bueno, todavía no está preesforzado, ¿no? Voy al campo y aplico el preesfuerzo al cable y yo lo aplico con un valor ligeramente mayor al que se especifica en el diseño, ¿ya? Esto para tener en cuenta, para hacer un sobretensado y que se disminuya el efecto de la relajación en el acero en la posteridad, ¿ok? Después se realiza un relevo, es decir, que ya se ajusta el esfuerzo al especificado en el diseño, ¿ok? Entonces, esta sería mi primera pérdida, pero que no se contabiliza en realidad, ¿ok? Después viene la transferencia del preesfuerzo. Entonces, cuando yo acabo de preesforzar en elementos, sobre todo en elementos postensados que tengo anclaje, el cable, al estar sometido a un esfuerzo de tensión, deforma el anclaje y hace que el anclaje sufra una deformación o también un corrimiento. Y aquí ya se genera otra pérdida. Es la pérdida inmediatamente después de la transferencia. Después de que ocurre eso, yo tengo que en el caso de los elementos post-tensados, ocurre el acortamiento elástico gradual cuando yo voy tensando cable a cable, ¿ok? Y además, si cuando ya acabo de hacer los cables, someto al elemento a las cargas externas, incluso pueden ser de su peso propio, porque yo puedo hacerlo cuando el elemento está con su encofrado, está apuntalado, todavía no recibe su peso propio, pero digamos que yo quito el apuntalamiento, quito el encofrado y dejo que el elemento actúe por su peso propio. Entonces estoy introduciendo una carga. Entonces también se puede producir un acortamiento por la flexión, mientras que el ducto no esté adherido. Perdón, el tendón no esté adherido. Y en el caso de pretensado, yo tengo también el acortamiento elástico, pero este ya es de una manera instantánea. Es decir, apenas corto yo los cables, se produce este acortamiento elástico. Y después ya siguen las otras pérdidas. Entonces aquí también tendríamos que especificar que en el proceso del tensado,
yo tengo aquí una fricción, que es la que acabamos de estudiar, ¿no? Entonces también es parte del proceso que hay que cuantificar, ¿ok? ¿Qué otras pérdidas habíamos estudiado? El relajamiento del acero, pero como les digo, ese ya viene en función del tiempo. El flujo plástico también en función del tiempo. La contracción por fraguado de hormigón también en el tiempo más pequeño, pero también se da en el tiempo y dependiendo de la edad del hormigón cuando nosotros hacemos la transferencia, ¿ya? Pero estas son las primeras pérdidas que ocurren en el elemento. ¿Ok? Entonces, aquí lo que es importante aclarar, como ya les digo, es desde dónde yo estoy midiendo las pérdidas en el elemento. Es decir, ¿cuál es el punto inicial en el que yo digo, pues bueno, voy a contabilizar desde que se pierde el esfuerzo del anclaje, voy a contabilizar después del acortamiento elástico? Entonces, hay que tener en cuenta, obviamente, todas las pérdidas para saber si voy a aplicar un sobretensado en mi elemento de acero, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí una serie de ejemplos. ¿Okay? Por ejemplo, si para mí el preesfuerzo inicial va a ser igual al esfuerzo que tiene el gato menos el anclaje, ¿qué pérdidas son las que yo voy a considerar desde este punto? ¿No? Entonces aquí, ¿qué pasará? Las pérdidas, voy a poner delta Fs, serán acortamiento elástico, será el flujo plástico del hormigón, ¿qué más tendré? Tendré la contracción de fraguado. ¿Qué más puedo tener? La fricción, obviamente. ¿Qué más? La relajación. Del acero. Entonces, todos estos elementos que están aquí son los que yo tengo que cuantificar en mi pérdida si yo tengo como preesfuerzo inicial el esfuerzo del gato menos anclaje, menos la pérdida del anclaje. Es decir, que yo tendré que tomar en cuenta en el sobretensado un valor para despreciar esta pérdida. Ahora, por ejemplo, también, si yo tomo como preesfuerzo inicial sería el esfuerzo del gato. Tal vez pongámosle aquí con menos el punto en el que yo tengo el acortamiento elástico. O sea, las pérdidas por acortamiento elástico. ¿Qué es lo que yo tengo que contabilizar después? ¿No? Aquí ya sería que tengo que incluir tal vez el anclaje, ¿no? Y aquí ya vendría, si le pondríamos una numeración 1, 2, 3, 4, vienen 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Otro ejemplo, tal vez si nosotros tenemos
el preesfuerzo inicial igual al esfuerzo del gato, menos, aquí le quiero quitar el valor de la fricción, porque es la que se produce cuando yo estoy tensando el cable. Tengo que tomar en cuenta las otras pérdidas sin contar, obviamente, la fricción. ¿Listo? Entonces, de esto va a depender el valor, de cómo yo cuantifique, va a depender el valor del sobretensado inicial. Es decir, cuánto más yo le voy a dar de tensión al cable para despreciar ciertos tipos de pérdida, ¿no? Por ejemplo, para despreciar en esta parte el acortamiento elástico, para despreciar el anclaje, o sea, para tomarlos en cuenta y tener una menor pérdida a futuro, ¿sí? Pero en general, lo que más se utiliza es esto, ¿no? Esta primera, digamos, combinación, ¿no? Es la práctica común en el que no se desprecia, sino más bien se toma en cuenta en el sobretensado inicial el valor de pérdida de anclaje, se le da un sobretensado tomando en cuenta este valor de pérdida, por ejemplo, les decía, un valor del 10% más del valor inicial del preesfuerzo, y ya con eso puedo desde ahí iniciar a contabilizar mis pérdidas, ¿sí? O también puedo tomar algunas pérdidas en conjunto, por ejemplo, anclaje, fricción, relajación del acero, y con esas tres doy un valor de sobretensado inicial, ¿no? Y empiezo las que no puedo, digámoslo así, contrarrestar con el sobretensado inicial, tengo que contabilizarlas en el cálculo después, o sea, tomarlas en cuenta dentro de todo el diseño. Ya, se hace el sobretensado para disminuir las pérdidas dependiendo del tipo que nosotros queramos. ¿Cómo nosotros podemos expresar las pérdidas? Podemos expresarlas con deformaciones unitarias. Ya. Las más comunes que nosotros podemos expresar con deformación unitaria, es decir, no tiene unidades la deformación, es la deformación plástica, ¿no? Como habíamos visto con los valores de deformación del hormigón, la contracción por fraguado, ¿no? 0.0003, digamos. Acortamiento, y el acortamiento elástico también puede ser definido en función de deformaciones unitarias en el hormigón. También puedo definir con deformaciones totales. Por ejemplo, la deformación del anclaje. Es decir, el anclaje se ha deformado, ejemplo, 2 milímetros. El anclaje se ha deformado 3, 4 milímetros. Entonces, puedo dar una medida con unidades de longitud. También puedo expresar las pérdidas en términos de esfuerzos unitarios, que es nada más los esfuerzos que hemos visto. Si yo tengo las deformaciones unitarias, simplemente puedo multiplicar por el módulo de elasticidad del acero, en este caso, y puedo obtener ya directamente el esfuerzo unitario. ¿Okay? Eso es simple. Y también una de las prácticas más comunes es determinar el porcentaje de esfuerzos, ya que es lo que también hemos venido haciendo en los ejercicios, que además de dar el valor del esfuerzo unitario, damos el valor del porcentaje de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, simplemente pues será la razón entre el esfuerzo unitario de pérdida dividido para el esfuerzo unitario de tensión del cable. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos esto? Para tener una mejor representación del resultado, ¿no? He perdido el 20%, he perdido el 25% del tensado inicial. Me da una idea más o menos del rango de pérdidas que yo puedo tener en el momento y el rango aceptable, ¿no? Porque según la experiencia vamos viendo
ciertos valores, ciertos porcentajes que son comunes para ciertos tipos de pérdida. Ya lo vamos a ver. Okay. Las estimaciones de pérdidas pueden variar. No hay una receta mágica para decir, yo por acortamiento elástico siempre tengo el 10%, por ejemplo. Sino que dependen de factores como propiedades del hormigón. Vemos que pueden variar. En la unidad 2 vimos que las propiedades del hormigón, cuando tenemos hormigones de alta resistencia, pues tenemos una relación baja de agua-cemento. Entonces, dependiendo de estas propiedades que tenga, sabemos que el agua disminuye para tener un valor de resistencia más alto y con ello también se modifican las propiedades del hormigón. Las propiedades del acero, ya sabemos que tenemos que utilizar un acero de alta resistencia para poder dar los esfuerzos altos que requiere el preesforzado. ¿Okay? A cambio de esto, pues ya vimos también que, por ejemplo, las curvas de esfuerzo de formación de un acero de alta resistencia y uno de grado 60, que es, por ejemplo, el acero que utilizamos en hormigón armado, van a diferir mucho, ¿no? De grado 60 yo tendré una curva de esfuerzo de formación un poco más definida, algo así, ¿no? Tiene la rotura aquí. Y para un acero de alta resistencia, pues yo tengo un valor inicial, perdón, un tramo inicial que corresponde a un comportamiento elástico, pero después no tengo este tramo de fluencia bien definido en el acero normal, ¿no? Por ejemplo, el de grado 60, sino que yo tengo ya una curva más o menos así, que ni siquiera o sea, llega a endurecerse y no tiene este efecto que tiene acá el acero normal. Entonces, aquí también se hace difícil definir un valor establecido del FY. Como ya les había contado, pues se puede hacer aproximaciones con más o menos el 1%, el 0.7% de las deformaciones unitarias. Trazamos una vertical y ahí decimos que es el FY, ¿no? Porque no hay un tramo recto del esfuerzo de fluencia, como lo tenemos en el acero normal. Entonces, las propiedades del acero también van cambiando. Y también si tenemos un acero de baja relajación o de alta relajación, también van a cambiar las propiedades. Tenemos las condiciones de curado y humedad. Va a depender de la técnica también de curado. Habíamos visto, por ejemplo, que las deformaciones unitarias últimas en el hormigón, dependiendo si yo hago un curado a vapor o un curado normal, van a variar las deformaciones últimas. Y con eso también va a variar las deformaciones que yo tenga en un determinado tiempo por contracción. Si yo le doy un mejor curado, voy a tener menos deformaciones y por ende voy a tener menores pérdidas. ¿Okay? Por ejemplo, en las fotografías, en la última fotografía vemos la aplicación de un geotextil. Es para que el geotextil se humedece y queda el hormigón pues resguardado de esta humedad del geotextil que tiene que ser humedecido cada cierto tiempo y así no permite que el hormigón suba tanto de temperatura para que cuando tenga que bajar de temperatura no se den estos cambios bruscos de contracción, ¿no? Si yo no empleo una técnica adecuada o si me descuido un poco en el preesforzado, voy a tener muchísima deformación por contracción y por ende muchísima pérdida. Es por eso que, se les digo, no habría que determinar en cada caso cuánto yo espero tener de pérdida, porque si es que no curé bien, pese a que yo haya hecho todos los cálculos exactos con el mejor software, si tengo mi hoja de cálculo bien definida, pero si en campo ya no hice el curado adecuado, no me va a salir lo que me salió en mi hoja de cálculo, sino va a salir un valor mucho más alto de pérdida. La magnitud del preesfuerzo también juega un papel muy importante. Por ejemplo, en la relajación del acero, entre más yo tenga de valor de preesfuerzo, entre más alto sea, yo voy a tener mayor pérdida de relajación, ¿no? Mientras a más tensión, a más esfuerzo es sometido el acero,
de alta resistencia, más tendrá pérdidas de esfuerzo a largo plazo. ¿Sí? Va a depender también del tiempo de aplicación del preesfuerzo, que influye en la relajación del acero. Y también, hablando de tiempo, aquí también se refiere a la edad que tenga el hormigón cuando yo aplico el preesfuerzo y también cuando aplico las cargas. Ya habíamos visto que en elementos que se aplican a una corta vida del hormigón, se tienden a deformar más y por ende también tienden a perder más preesfuerzo. Y también dependerá del proceso del preesfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pretensado, posttensado, ¿no? Yo en el pretensado no tengo este proceso de que voy tensando cable por cable, sino que ya la transferencia es instantánea para de todos los cables hacia el hormigón. Es una sola. En cambio, en el posttensado dependerá de cuántos grupos de cables yo tenga que hacer el tensado y todo lo que ustedes ya conocen. Listo. Pero para darnos una idea general de los porcentajes más o menos que estamos manejando nosotros por cada tipo de pérdida, tenemos aquí esta tablita, ¿no? Como les digo, va a depender de la técnica o del proceso de preesfuerzo en que tenemos pretensado y posttensado. Básicamente por las diferencias que hemos visto, sobre todo en acortamiento o en flexión, ¿no? En flexión habíamos dicho que cuando el ducto está lleno, está inyectado, pues no tenemos pérdidas por fricción, sino tenemos cambio de esfuerzo a nivel local, pero no pérdida de preesfuerzo. Ok, ahora, por acortamiento elástico y flexión, nosotros podemos tener valores en el pretensado alrededor del 3%. ¿Okay? Puede oscilar, como les digo, van a depender de todos estos factores y de otros más que dependerán del proyecto. En posttensado, este valor puede ser menor. ¿Por qué? Generalmente y en el pretensado y posttensado la diferencia es que en el pretensado las cargas se aplican en un tiempo menor de vida del hormigón que en el posttensado. En el posttensado hay que esperar un poquito más de tiempo que se endurezca y por ende ya han pasado varias de las deformaciones propias del hormigón hasta ese punto y desde el posttensado en adelante ya se disminuye el porcentaje de pérdidas. Entonces, por esto. En el flujo plástico del hormigón, yo puedo tener para el pretensado valores aproximados del 5, 6% en el pretensado. En el posttensado, 5%. ¿Ok? Por la misma razón, ¿no? El tiempo de aplicación de las cargas. Contracción de fraguado, mismo esquema, da 6, 7%, incluso puede ser 8%. En el posttensado, da 6%. Relajación del acero en el pretensado, en cambio aquí ocurre lo contrario, ¿no? El pretensado puede tener un valor del 2%, del 1%, y en el posttensado voy a tener un valor aproximado del 3%. Okay. Si sumamos, 3 más 6 son 9, 9 más 7 y 6 más 2, 18. Aquí tengo aproximadamente un 18% de pérdidas. Y en el posttensado tengo 6, 6, 12, 12 más 3, 15%. Aproximado, ¿no? Puede variar muchísimo. Consideraciones que estoy tomando en cuenta cuando les estoy indicando estos porcentajes
es que se ha aplicado un sobretensado inicial adecuado para reducir, por ejemplo, el relajamiento del acero, porque el relajamiento del acero, aquí estamos hablando de valores de 2 o 3%, pero en realidad puede ser un poco más alto. También para reducir la fricción cuando nosotros estamos realizando el tensado en los elementos de post-tensado. Y también por pérdida de anclaje, o sea que estamos ya tomando en cuenta estos valores de pérdida, dándole un sobretensado inicial extra al cable, ¿ok? O a los cables. Obviamente esto puede variar muchísimo si estamos, por ejemplo, utilizando aceros de muy baja resistencia, perdón, aceros de muy baja relajación. Yo podría tener una reducción en cada uno de estos porcentajes del 25%, es el 25% del 3%, el 25% del 2%. ¿Ok? Valores más o menos por ahí podrían variar, incluso puede llegar el posttensado a ser más o menos del 20% y el pretensado un 20%. Repito, dependen de los factores, de muchos factores, entre los cuales podemos encontrar los que están ahí enlistados en la diapositiva. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Okay. Esperen un segundito, sí. Perdón. Dime, Freddy. Inge, ¿qué pasa si se dan porcentajes de pérdidas muy grandes? ¿Se tendría que cambiar de posición los cables o reforzar con otro tipo de material? ¿O cuál sería la solución, Inge? A ver, cuando tenemos porcentajes ya de pérdidas muy grandes, estamos hablando, incluso puede haber porcentajes que se calculan alrededor del 30%, ¿no? En cálculo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí vamos a ver primero la sección que estamos haciendo el diseño. Vamos a ver el nivel al que yo estoy haciendo el preesfuerzo, es decir, la intensidad. Puedo, por ejemplo, si estoy trabajando con una razón de preesfuerzo sobre el esfuerzo de fluencia, que es del que habíamos hablado en la relajación del acero. Estoy trabajando con un 0,80, tal vez bajarle, ¿no? Tal vez a un porcentaje menor, un 0,75, 0,70, porque de eso va a depender si yo aplico más intensidad al preesfuerzo, mayores pérdidas voy a tener en el acero. ¿Ok? Como les digo, aquí emplear técnicas de curado, si yo estoy en teoría, digo, voy a tener una deformación última por contracción de 0,0008. Quiero bajar ese número, entonces voy a emplear otra técnica de curado ya en campo que tengo que especificar yo cuando hago el diseño. Tengo que especificar, se debe realizar un curado con esa técnica, se debe humedecer el hormigón cada cierto tiempo y con eso yo tengo previsto que bajen las deformaciones últimas. ¿Ok? En cuanto al acortamiento elástico, por ejemplo, lo que podemos hacer ahí es agrupar los cables para tener menores pérdidas en caso del post-tensado. En el pretensado pues es un poco difícil porque sabemos que ya está, es instantáneo, ¿no? Apenas se corta el cable y ya tenemos la pérdida. ¿Listo? En cuanto a la fricción, por ejemplo, yo puedo determinar curvaturas que sean menos grandes en el diseño,
menos grandes para que haya menos efecto de fricción. ¿Ya? Hay diferentes, dependiendo de cada tipo de pérdida, pues hay diferentes recursos que yo puedo utilizar, tanto en obra como en el diseño, para bajar las pérdidas. La idea es de que el elemento, pues, ya si estamos hablando de más del 25%, pues yo personalmente ya considero que son valores grandes, ¿no? También ver un poco los proveedores de los materiales, ¿no? Aunque más o menos ya por estándar son todos casi igual, del acero sobre todo, lo del hormigón sí puede variar un poquito. Determinar los aditivos adecuados que yo puedo utilizar para mi mezcla de hormigón. Por ejemplo, agregando aditivos higroscópicos que me permiten tener una mayor trabajabilidad, aunque yo no aumente la cantidad de agua en la mezcla. ¿Okay? Porque, como les dije, a mayor cantidad de agua que se tenga, va a bajar la resistencia. Y además pasa el proceso de que se pierde bastante agua en el proceso de fraguado. ¿Listo? Entonces, más o menos ahí vamos atacando el asunto de las pérdidas. Gracias, Inge. ¿Y al final se suman todas estas pérdidas o hay que tomarles en cuenta para el diseño como por fricción, por contracción, o hay que tomarlo una sola? Ya, o sea, en teoría podemos tomar los valores así como estamos viendo en clase. Pero ¿qué pasa en la realidad? Hay ciertas pérdidas que, como hemos visto en clase, se van dando con respecto al tiempo. Entonces, aquí lo que convendría para hacer un detalle más apegado a la realidad sería que nosotros vayamos calculando las pérdidas por intervalos de tiempo. Es decir, desde el momento, por ejemplo, en el que se hace la transferencia, o más bien, desde el momento en que se funde el elemento, se vacía el elemento, hasta el momento de la transferencia, es un intervalo de tiempo. Entonces yo tengo que tomar en cuenta las pérdidas que se dieron en ese intervalo de tiempo, conjuntamente con las pérdidas instantáneas, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener deformaciones por contracción, como ya vimos, sucede en ciertos porcentajes. Tal vez del flujo plástico, si todavía no he aplicado ninguna carga de manera sostenida en el elemento, y que probablemente no va a suceder en los primeros días, pues no tendré esa pérdida en ese tramo, ¿no? Ya puedo también, si ya tengo en el elemento pretensado, en el pretensado recordemos que primero se estira el cable, entonces ya voy a tener relajación en el acero. Entonces voy determinando en ese periodo de tiempo para que en el siguiente periodo de tiempo, que puede ser, digamos, de la transferencia medido a 6 meses de vida del elemento, yo tengo otro nivel de preesfuerzo. Entonces ya no comienzo en ese intervalo, ya no comienzo con el preesfuerzo inicial que yo tomé en cuenta, ¿no? Porque ya ha variado, ¿no? Pues bueno, no ha variado porque todavía, digamos, no aplicamos aquí el preesfuerzo, pero digamos, comienzo aplicando la transferencia, pero ya descuento las pérdidas que tuve antes. Entonces ya no es el mismo nivel. Y para el siguiente tramo, digamos, de 6 meses a 1 año, entonces ahí sí tengo que descontar, ya no es el mismo preesfuerzo inicial, lo que les estaba diciendo, no es el mismo preesfuerzo inicial, sino que ya se ha venido disminuyendo en el tramo anterior. Entonces, aquí nosotros, todos los cálculos que hemos realizado, es asumiendo que el preesfuerzo inicial no cambia en periodos de tiempo, sino que estamos calculando uno inicial y uno final, nada más. ¿Ok? Pero, como les digo, el flujo plástico, la contracción por fraguado, el relajamiento del acero, son pérdidas que van a depender del tiempo y que irán disminuyendo el preesfuerzo inicial cuando lo medimos en etapas. ¿Ok?
A ver, Gracias. listo. Me dicen, ¿todos estos elementos son prefabricados o sí se los puede hacer en obra? Ambas cosas, ¿no? Cuando tenemos elementos prefabricados como viguetas preesforzadas, lo más común es que sean pretensadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener una planta que pueda hacer este proceso de hormigonado y que pueda estirar el cable, ¿no? Son condiciones un poco más como de laboratorio, entre comillas, ¿no? Cuando tengo ya una planta de pretensado. Y ya como veíamos en uno de los videos, pues se transporta, ya se los toma con una grúa y se les transporta a obra, ¿no? Lo más común. Pretensado en obra también lo podemos tener. Me parece que este es el caso de uno de los puentes de aquí, no recuerdo si era el del Chiche, si fue con elementos pretensados, en el que yo puedo instalar una pequeña planta en obra. Dependerá de las condiciones y de la importancia del proyecto. ¿Ok? Entonces yo ahí armo, tengo un tipo canchón en el que yo armo mi plataforma, que puede ser de hormigón, igual armo mi plataforma, tengo mis cabezales que los instalo con unas cimentaciones para que me soporte el tensado del cable en los extremos, y ahí vengo con mi moldadora para hacer la fundición, o si no, simplemente con el encofrado, ¿no? Con el encofrado hago la forma del elemento, puede ser, por ejemplo, vigas para el uso de puentes, y puedo hacer ahí mismo el pretensado en obra, ¿no? No es tan común porque es difícil hacer, o sea, como instalar una pequeña planta de pretensado ahí en obra, pero hay proyectos que sí lo hacen porque son proyectos importantes, ¿ya? Y el post-tensado, pues el post-tensado es en obra, no hay más. El post-tensado es, por ejemplo, el de losas es muy común aquí bueno, no es tan común, lo habíamos visto en el foro, algunos de ustedes se encargaron de investigar un poco cómo está el proceso del uso del hormigón preesforzado aquí en el Ecuador. Aquí, más que nada, se utiliza el preesfuerzo en puentes, vigas de puentes, no en todas, en muy pocos proyectos, creo yo, y en losas, ¿no? Es lo que se ha venido utilizando comúnmente. En losas, pues yo no tengo la oportunidad de ir ya con los elementos prefabricados, ¿no? Tendría que transportar entre, entre muchas grúas, ¿no? Y además no es coherente. Entonces, como también habíamos visto en los videos, lo que se hace es pues se arma el encofrado y tal, ¿no? Después de que ya se funden las columnas. Y ahí hacemos el armado preliminar, que consiste en una malla que va debajo para ayudar a controlar un poco la fisuración también en losas, va una malla electrosoldada. También puede estar armado un poco en las zonas donde se pueden producir cortantes, sobre todo en las zonas donde tenemos orificios, ¿no? Pueden estar un poco ayudados de estos elementos con refuerzo normal, ¿no? Con refuerzo de varilla. Pero en general ahí ya se tienden los ductos y dependiendo de la forma en la que se ha diseñado, porque puede tener curvaturas el cable en las losas, dependiendo de los momentos flectores, pues ahí con pequeños separadores, que hay separadores de diversos tipos, pueden ser de hormigón, hay separadores de acero que se sueldan para que el cable tenga la forma curva, ¿no? O también para que el cable tenga la forma recta, ¿no? Pero como les decía, no queda 100% perfecto y después de ahí hormigonados. ¿Ya? Entonces el post-tensado es totalmente en obra. El pretensado puede ser en obra cuando se instala una planta, cuando se construye una planta para este efecto.
Y también el pretensado puede ser ya en una planta y después se transporta los elementos con unas grúas, con unos camiones al proyecto. Eso en cuanto a la pregunta de Freddy, ¿no? Listo. No sé si tienen alguna otra inquietud. Lo que me gustaría era, bueno, no sé si alcancemos en unos 10 minutitos, a revisar un poco la prueba, ¿no? Para que ustedes sepan tal vez algunos errores que tuvieron. La prueba, como les dije, el nivel de dificultad era medio. O sea, lo más difícil de la prueba era determinar la inercia de la sección. Como les digo, ya no sería base por altura, se tomaban 10 minutos más calculando tal vez la inercia. Voy a hacer uno de los ejemplos de la prueba, ¿no? Porque cada uno de ustedes tenían diferentes datos. Ok, entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí 67 centímetros. Aquí tengo 17 centímetros. 17 centímetros. Y altura total tenía 134 centímetros. Ok. Entonces, en este ejemplo teníamos una longitud de 13 metros. Teníamos un área de acero de 21.9 centímetros cuadrados. Teníamos un módulo de elasticidad del hormigón de 350.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un módulo de elasticidad del acero de 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y bueno, se pedían algunos puntos aquí, ¿no? Entonces aquí lo importante que era definir primero el área de la sección, y yo había puesto una nota específica en que ustedes utilicen, que asuman que el área del hormigón iba a ser igual al área bruta, ¿no? O al área gruesa que decimos. En cuanto al área, pues aquí simplemente veo que la mayoría de ustedes tienen bien respondidas las dos primeras preguntas, que era cuál es el esfuerzo debido únicamente al preesfuerzo aplicado. Entonces, yo supongo que se debe a que simplemente el cálculo del área no era tan complicado, ¿no? Esto es 67 por 17 más 134 menos 17 por 17. Todo esto está en centímetros al cuadrado. Entonces, esto, yo les voy a poner en honor al tiempo, voy a poner los resultados. Si no, voy a esperar que me ayuden. Y esto va a 3.128 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y de aquí lo que teníamos que hacer es determinar el lugar, la ubicación del eje neutro de la sección. Tenemos una sección que ya no es simétrica, solo tiene un lado de simetría, es decir, que sabemos que el eje neutro va a estar ubicado en un punto de aquí de la mitad de la sección, pero no sabemos en altura. Entonces, aquí tengo de referencia, yo voy a medir Y desde de la parte baja, ¿no? De hecho, en el gráfico estaba Y desde este punto de acá, ¿no? O sea, estaba el punto de referencia así X, Y. Pero bueno, en X ya sabíamos dónde está la ubicación del eje neutro. O sea, del eje de simetría, perdón. Listo, entonces
aquí habían varias formas en las que ustedes podían determinar la inercia, ¿no? Podrían haber determinado la inercia total de la sección, ¿no? Y después, o sea, de este rectángulo, y después haberle quitado la inercia de estas partes que tenemos aquí, ¿no? Igualmente con Steiner. Yo lo voy a hacer con la combinación de las dos áreas que tenemos aquí. Entonces, primero voy a hacer la de esta área de aquí y acá. Una acotación. Yo espero que hasta este punto, pues ustedes ya están en séptimo semestre, sepan sacar una inercia. Y por eso supongo yo que algunos de los valores que ustedes calculan ya en la parte de abajo, pues están totalmente incorrectos. Si ustedes no pudieron sacar la inercia, yo por más proceso bueno que hayan hecho, no puedo asignarles ningún punto, porque pues esto es algo básico, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que la inercia sería 67 por 17 al cubo dividido para 12 del área verde, ¿no? Y tengo que adicionarle el área, utilizando Steiner, ¿no? El área de esa sección verde por la distancia entre los ejes neutros. Aquí me faltó un paso extra. Me voy a borrar este. Me falta la distancia al eje neutro. Ya. Entonces aquí voy a determinar dónde está ubicado el eje neutro. Entonces, más o menos, pues sabré que está por aquí, ¿no? Entonces a esta distancia lo voy a llamar Y con la rayita ahí. Entonces, Y a que va a ser igual, sería primero el área verde, que sería 134 menos 17 es 117, ¿no? Por 17 es del área y por la distancia desde Y, o sea, desde la parte de abajo, desde la fibra inferior, hasta el centro de gravedad de esa área, que sería entonces 117 dividido para 2, ¿no? O 134 menos 17 medios. Ok. Y sí está correcto, ¿no? Veámoslo. Ciento treinta y cuatro. No, estoy equivocada. Este es del área celeste. No, es del área celeste que está aquí. Entonces son 717 por 17 por 117 dividido para 2. Ok, ahí estoy bien. Más 67, ahora sí para el área verde, por 17 más, aquí sí, 134 menos 17 medios. ¿Ok? Y todo esto tengo que dividirlo para el área total, que en este caso era 3128. ¿Sí? Entonces estoy calculando áreas por brazos, ¿no? Áreas por brazos, al centro de gravedad de cada área. Entonces esto me da 82.89 centímetros en primera instancia. ¿Ok? Entonces, una vez que ya he obtenido dónde está el eje neutro, aquí yo tenía que sacar el valor de la inercia y como les decía, pues simplemente 67 del área de abajo
del área verde. Un poco aquí confundida. Hagámosle primero en el orden mismo que está. 17 por 117 al cubo dividido para 12. Más. Esto sería 17 por 117, que es del área de la parte celeste. Y por la distancia entre los centroides de la sección total y del área que estoy yo determinando, por las que estoy dividiendo, ¿no? Estoy dividiendo en dos áreas. Sería aquí 134 menos 17 medios. Ay, perdón. 117 medios menos los 82.89 al cuadrado. ¿No? Que es el valor que ya he encontrado del eje neutro, de la ubicación. Siempre estoy midiendo Y desde la fibra inferior, ¿ok? Y del área, esto más, ¿no? Del área verde sería 67 por 17 cubo dividido para 12 más 67 por 17. Y aquí sí sería 134 menos 17 medios menos 82.89. Esto al cuadrado, ¿no? Estoy aplicando este iner que me dice que es igual a inercia más área por la distancia que pongamos, digamos, no pongamos ahí, por una distancia y' al cuadrado, ¿no? Es la inercia total. Entonces esto me da, en caso de este ejercicio, 0.45 centímetros a la cuarta. ¿Ok? Y listo. Ahora ya tenía todas las herramientas aquí para yo poder aplicar todas las expresiones necesarias para hacer el cálculo, ¿no? Adicionalmente, como dato tenía que se aplicaba un esfuerzo en los cables de 13.800 kilogramos por centímetro cuadrado y que la carga externa era 5.800 kilogramos por metro. ¿Ok? Entonces, luego, una de las primeras cosas que me pedía el ejercicio, bueno, la primera parte era determinar el esfuerzo debido únicamente al preesfuerzo. Entonces, simplemente era F sobre A. F es 13.800, lo multiplico por el área, que tengo que tener una fuerza, el área del acero en este caso, que era 21.9, y sobre AG, sería en este caso, que AG era 3.128, ¿no? Y esto en este caso me da igual a 96.61 kilogramos por centímetro cuadrado. Curiosamente, la parte 2 del ejercicio me pedía, bueno, en la fibra superior. Pero como tenemos un preesfuerzo de tipo axial en el elemento, pues tanto en la fibra superior como en la inferior iba a ser 96.61, así con signo positivo, porque dijimos que compresión era positivo, kilogramos sobre centímetro cuadrado en la inferior, o sea que casi tenían regalado un punto. Ahora, en el tercero me decía el esfuerzo en fibra superior e inferior debido a la excentricidad del cable. Entonces aquí simplemente tenía que aplicar el preesfuerzo del acero por la excentricidad, por Y, en este caso superior, dividido para la inercia. Entonces aplicando Navier, simplemente. Entonces aquí, ¿qué tenía que hacer? 13.800 por los menos 21.9 del área del acero. No, este es F,
por E para este ejercicio me decía, no lo anoté, pero me decía que tenía un valor de 57.89 centímetros. Con respecto al centro de gravedad del acero, decía. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre el eje neutro y el acero por aquí, el centro de gravedad del acero, era 57.89 centímetros. Eso me quería decir, ¿ok? Entonces, el E aquí sería 57.89 por el Y superior. Y el Y superior, aquí en esta parte teníamos que el Y superior sería los 134 centímetros de altura menos Y raya, ¿no? Que sería menos 82,89. Es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior. Entonces sería 134 menos 82,89. Dividido para la inercia. No lo voy a copiar todo el valor porque está grande. Le dejo inercia. ¿Ok? Y esto, recordemos que aquí me produce, tengo mi elemento simplemente apoyado, la excentricidad me produce un momento así. Entonces, ¿yo qué voy a tener? En la fibra superior voy a tener tracción. Y la tracción, aquí ustedes debían introducirla con signo negativo, menos 161.19 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El cuarto punto, aquí, si me permiten, solo quiero, me permiten unos 5 minutitos, por favor. Por Y inferior, para la inercia. Y era exactamente lo mismo, solo que el Y inferior, en este caso, ya lo teníamos, ¿no? Es el que calculamos, es Y raya, ¿no? Entonces, este Y, aquí había que cambiarle, únicamente este es 82,89. Y en este caso ya me da, este es negativo, entonces aquí tengo yo compresión en la fibra inferior. ¿Cuánto me da este valor? Más 261.41 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La parte 5 era determinar en cuanto a la carga, ¿no? Al momento que produce la carga W. Entonces, simplemente momento es igual a W por L cuadrado sobre 8. Ustedes, por favor, reemplacen los valores que ya tienen. Y aquí les va a salir un momento de 122.525 kilogramos por metro. Y tengo que determinar M por Y superior sobre I. Entonces tengo el momento que ya he calculado arriba. Y superior en este caso sigue siendo, como habíamos puesto arriba, 134 menos 82,89. Y lo demás queda, ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces aquí el momento produce compresión en las fibras superiores, entonces es positivo, menos 112.88 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, atentos con las unidades. 6, lo mismo, pero para la fibra inferior. Aquí lo único que cambia es Y inferior. Y inferior aquí sería los 82,89 y aquí me sale menos 183,07. No tengo tracción en las fibras inferiores por la carga. Los puntos 7 y 8 pues también ya un regalo porque únicamente tenían que sumar lo de las fibras inferiores con las fibras inferiores, los superiores con superiores. Ok. Entonces, lo que yo veo ya en el sistema es que únicamente ustedes tienen bien estos dos puntos de aquí arriba. No sé qué les falló en los otros, supongo yo que es la inercia y como les digo, pues la inercia es algo básico. Bueno, con esto terminamos el día de hoy.
En el examen que va, serían las pérdidas por fricción, por flexión, me faltó el anclaje y preguntas de teoría de todo, ¿no? De toda la materia. Listo. Entonces, que tengan una buena tarde y gracias por la atención. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.